SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a martes y empiezan ya a bajar las temperaturas, así que salgan bien abrigaditos de casa. Hoy no es el peor día, dicen que a partir de mañana viene lo peor en cuanto a temperaturas, es decir, que ya asoma la patita el invierno. Veremos hasta cuándo es este episodio de bajas temperaturas, pero insisto, si salen de casa, al menos hasta hora de la mañana, después cuando salga el sol ya veremos, pero hasta hora de la mañana hace fresquito. Vamos con los analistas de esta mañana aquí en el Abierto, con Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Con Mariola Urrea. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y con Carlos Navarro Antolín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar hoy por algo que, bueno, iba a decir, no tiene que ver con la actualidad, sí, va a ser actualidad en el día de hoy. Además, es una de esas noticias que yo creo que vale muchísimo la pena contar. Estamos en el marco de la conmemoración de la muerte del dictador, de la muerte de Franco. Ya saben que esta semana esta casa, la cadena SER, está haciendo una programación especial con contenidos sobre esta conmemoración en todos sus programas. A las 10 de la mañana, aquí en Hoy por Hoy, por ejemplo, vamos a estar con Javier Cercas y con Alberto Rodríguez, que han llevado a la pantalla de televisión la serie Anatomía de un instante, basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23F. Y ahora mismo vamos a contarles una cosa que yo creo que se puede enmarcar también en esta conmemoración de la que les hablaba, porque el Congreso de los Diputados va a vivir esta mañana algo inédito. Las hermanas de Manuel José García Caparrós van a acceder a la documentación sobre el asesinato de su hermano. A García Caparrós lo mató un disparo de la Policía Armada el 4 de diciembre de 1977, 2 años después de la muerte de Franco. Era un chaval de 18 años. Era un manifestante más de los miles de malagueños que salieron ese día a la calle en una manifestación pacífica reclamando, reivindicando la autonomía para Andalucía. La policía lo mató de un tiro, aunque aún hoy no se sabe quién disparó el arma ni quién dio la orden. El Congreso inició entonces una comisión de investigación, entonces se llamaban comisiones de encuesta, y el contenido ha permanecido secreto desde entonces. Bueno, pues hoy Loli, Puri y Paqui, que son las hermanas de García Caparrós, van a acceder a esa documentación secreta. Sara Selva, buenos días. Hola Áñez, buenos días. Porque son cerca de 50 años de lucha para lograr esto que se va a producir hoy. Sí, el secreto comenzó desde el mismo momento de su muerte. Desde el minuto cero lo estuvieron ocultando, porque al principio, cuando nosotros nos vinieron a avisar para que mi padre fuera Carlos Haya, nos dijeron que era accidente de tráfico, que tampoco no era, ni vamos, que empezaron a mentir desde primera hora. A Manolito, como le llamaba su familia, lo mataron de un disparo, pero a la familia le contaron que fue un accidente de tráfico. Quisieron enterrar ese día, como si fuera haber sido accidente de tráfico. Y aquí no ha pasado nada. Secreto, secreto, secreto. Además, ¿dónde está esa bala? Sus padres empezaron entonces una lucha en busca de la verdad, pero murieron poco después. Mi madre ya desde aquel día la mataron a ella también. Y ella ya no levantó cabeza. Mi padre lo mismo. Mi padre en el 86 también falleció. Se quedaron solas y con esa lucha pendiente. Llevan 48 años peleando, encontrándose con promesas incumplidas y con puertas cerradas. La del Congreso es una de esas puertas, una que parecía estar cubierta por miles de cerrojos. En el sótano de la Cámara Baja hay una sala enorme con millones de documentos. Bueno, el archivo del Congreso es el archivo de la memoria de la democracia, en sentido estricto. El archivo que dirige Miguel Ángel Gonzalo. En un armario de esa sala, dentro de una caja especial para proteger el papel, están los documentos de la Comisión Parlamentaria que investigó el asesinato de Caparrós, las actas. En esos folios hay documentación derivada del propio trabajo de la comisión, los telegramas, las convocatorias, recortes de prensa que la comisión recabó en su momento. Y llevan ahí desde el 78 y son documentos secretos, porque entonces, según el reglamento, todas las comisiones de investigación lo eran. Entonces las hermanas Caparrós llevan décadas intentando acceder a esas actas y lo han intentado sobre todo a través de las peticiones que han ido haciendo los diputados de Izquierda Unida. Diputados como Toni Valero. Pues lo de Caparrós se convierte, es como una especie de antorcha que te da el que deja la tarea que está haciendo. Y en Izquierda Unida en Andalucía siempre hemos tenido muy marcado el que
el que tenía un cargo público tenía que hacer algo por Caparrós siempre. Toni Valero es malagueño y cuenta que Caparrós es un símbolo para una generación de andaluces. No era un héroe de la transición con muchos nombres y con muchos apellidos, con guiones, no. Era una persona sencilla, anónima, que no era dirigente de nada, pero era pueblo. Izquierda Unida ha pedido en multitud de ocasiones acceder a esos documentos y una vez hasta lo consiguieron. Fue en 2017. Entramos con toda la emoción del mundo, con nuestras libretas y nuestros bolis, porque como no podíamos hacer fotos, no podíamos nada, todo tenía que ser escrito, teníamos que tomar notas. Y la verdad es que fue un momento como muy solemne, ¿no? Fue la diputada Eva García Sempere la que accedió a esa documentación, pero anonimizada, llena de tachones. La ley, la que regula el patrimonio histórico y los archivos estatales, lo regulaba así. Si los documentos contenían datos personales, tenían que entregarse anonimizados. Pero lo que quería la familia, claro, era acceder a toda la verdad sin esos tachones. Entonces, Sara, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué ahora sí se puede acceder? Bueno, en Izquierda Unida dicen que bastaba con interpretar la ley de otra manera. Siempre han sido resistencias burocráticas, interpretaciones de la legislación que nosotros no compartíamos. Pero es que yo creo que tiene que ver con algo más profundo y es con esa omertá que se ha impuesto sobre lo que pasó en la transición. Porque el caso de Caparrós es un caso ilustrativo de lo que ocurre. Pero hay algo que sí ha cambiado, es la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que abre un resquicio legal, quita uno de esos cerrojos de la puerta y permite que los familiares, los herederos o interesados puedan acceder a documentación sobre la transición y también a los datos personales. El Congreso, además, para adaptarse a eso, aprobó una normativa regulando el acceso al archivo. Y la mesa, que tiene la última palabra, terminó de dar el visto bueno. Y eso es lo que hoy permite que la puerta se abra del todo. Las recibiremos, por supuesto, como un honor por parte del Congreso, ¿no? Hoy a las 11 de la mañana el Congreso la recibe con la documentación preparada. Y ya, pues a ver, lo que me dicen, lo que no encontramos. La comisión quedó en nada. Los diputados no llegaron a ninguna conclusión clara sobre los autores, pero ellas esperan encontrar respuestas. No sé tampoco lo que me voy a encontrar, ¿me entiendes? Y es una sensación de incertidumbre sin saber qué es lo que hay ahí, ¿me entiendes? El por qué se ha tapado tantísimos años, por qué no ha podido salir la verdad de lo que pasó aquel día. Y entonces pues es un camino ya que llevamos recorriendo. Están de los nervios. Estábamos muy nerviosas, eso sí es verdad, porque es mucho tiempo de lucha, mucho tiempo recorrido, y que se vaya acercando el final de la verdad, pues mira, de verdad, los vellos ya de punta, la ropa ya no me entra ni en el cuerpo, de verdad. Dice Loli que hoy, si no le entregan los documentos, se encadena a los leones de la puerta del Congreso y de allí no la mueven. Y en la Cámara Baja recuerdan que, aunque hoy accedan a las actas, los documentos siguen siendo secretos, así que no se pueden difundir. Gracias, Sara. Muchas gracias. Esto va a pasar hoy a las 11 de la mañana en el Congreso de los Diputados. 50 años después, casi 50 años después, 48, los familiares de Manuel García Caparrós van a poder acceder a esas actas para ver si de allí pueden sacar qué es lo que pasó. Pueden sacar qué es lo que rodeó al asesinato de su hermano en esa manifestación multitudinaria en Málaga cuando se pedía la autonomía para Andalucía. 48 años después son los trabajos, el resultado de la comisión, de una comisión de encuestas que se llamaba entonces Comisión de Investigación, que ahora son públicas y retransmitidas. Después lo hablaremos cuando hablemos de Mazón, pero que entonces no lo eran, y han tardado 50 años, Mariola, los familiares en este caso, en poder acceder a esos documentos, casi 50 años. Es terrible, ¿no? Los tiempos que nos tomamos para acceder para ejercer, parece un derecho, ¿no? Que es a saber qué ocurrió. Yo era muy crítica con todos estos actos que se han ido organizando en torno al 50 aniversario del arranque de la democracia o de la apertura de las condiciones para que llegara la democracia en España, y sin embargo en los últimos días he tenido la oportunidad de ver algunos actos y de asistir a algunos actos, y cuando oyes especialmente a las personas que sufrieron represalias, incluido la muerte, las fosas comunes, te das cuenta que qué necesario es poder generar en España espacios todavía para hablar de la memoria, para hablar de esto que durante tanto tiempo permaneció silenciado, casi además les impusimos un silencio ignominioso, y qué importante es que, pues sí, 50 años después, tarde sin duda, pero que volvamos a rescatar esa memoria, porque sin memoria es muy difícil
configurar los cimientos sólidos para una democracia en el que todo el mundo se sienta incluido y todo el mundo se sienta en paz. Así que, bueno, lo que va a ocurrir hoy con esta familia de García Caparrós yo creo que es un gesto muy, muy importante, aunque se describa en clave muy personal, ¿no? Pero creo que es muy, muy significativo y muy importante. Demos por bien empleadas estas conmemoraciones. El otro día hablábamos precisamente Mariola y yo fuera de antena, que nos encontramos y hablábamos de los actos, de toda esta conmemoración, y yo coincido contigo que sirva al menos incluso para explicarle a mucha gente qué es lo que pasó antes, durante y después de la muerte del dictador, porque estamos hablando de algo que pasó en 1977, que incluso, Carlos, para muchos andaluces, vamos a decir que el verdadero Día de Andalucía es el que se conmemora la muerte de Caparrós. Efectivamente, porque yo creo que no hay un ejemplo igual a aquellas verdaderamente históricas manifestaciones del 4 de diciembre del 77 que luchaban, recordemos, para que Andalucía consiguiera la autonomía por la vía rápida, al igual que las comunidades históricas que después al final se beneficiaron. Fue el famoso café para todos que dijo el ministro andaluz don Manuel Clavero. Esas manifestaciones que la derecha no apoyó y que eso fue el pecado original de la derecha en Andalucía, que le ha costado casi 40 años redimirse de ese pecado, ¿no? Empezó en los años 90 a reintegrarse con la labor de Javier Arena, pero tardó muchísimo, ¿no? Aquel famoso referéndum que la derecha de UCD y empleó el lema, el que muchos recordamos, el lema andaluz, este no es tu referéndum, promovía la abstención y fue un error histórico que, como digo, pagó durante décadas. Hoy vamos a asistir a un acto de una tremenda carga simbólica. No hubiera sido posible, o sea, sería imposible en la España de hoy que se tardara 47 años en acceder a las actas de una comisión que, como bien has dicho y como hemos recordado las claves, una comisión que hoy hubiera sido retransmitida en directo y bueno, ya judicialmente, pues a no ser que un experto me corrija, ya no hay nada que hacer porque han pasado 47 años del asesinato de este joven, recordemos, sindicalista de Comisiones Obreras, pero bueno, ha recibido de manera póstuma todos los homenajes posibles, hijo predilecto de Andalucía, hijo predilecto de la ciudad de Málaga, de la provincia, etcétera, etcétera, pero al menos que las víctimas tengan el principal bálsamo para poder cicatrizar esa herida, que es cuando menos conocer la verdad. Ignacio. Los crímenes de la transición, que fueron muchos, tienen casi siempre este tipo de condimentos, es decir, es la opacidad, es la no responsabilidad. Es que sí, hoy estará todo prescrito, creo que no, porque en el caso de los asesinatos eso no acaba de prescribir nunca, pero en fin, en cualquier caso hablamos de algo en el que será imposible encontrar a alguien responsable con vida directamente, sí. Muy probablemente. Y iba de eso, es decir, al final, que ni siquiera el Congreso fuese capaz de identificar quién fue la gente y siguiendo qué instrucciones, si es que la siguió o si es que fue espontáneo, que disparó esa bala asesina, pues ya es un síntoma terrible. Que tengan que pasar tantísimos años es el peor de todos. El problema que tenemos además con la desclasificación de los documentos en este país. Eso iba a decir, porque luego vais a hablar del 23F, pues algún día en un programa del futuro, de la radio, no sé si será pues dentro de esta década o la siguiente, o tal vez una década más allá, pues sabremos qué pasó en el Congreso durante el 23F, que es bastante alucinante, ¿no? Que el mayor atentado contra la democracia durante estos 50 últimos años sea opaco, completamente opaco, y no sepamos cosas tan básicas como qué llamadas entraron en el Congreso, de parte de quién habló con quién estuvo hablando Tejero durante todas esas horas al teléfono, qué línea tenía la zarzuela ahí y con quién hablaba. Todo ese tipo de cosas pues lo sabremos cuando ninguno de los protagonistas esté en vivo. Estoy seguro. Pues vamos a hacer una pausa. La cita es a las 11 en el Congreso de los Diputados y una cita que, como escuchábamos antes, las hermanas de Caparrós van a vivir con toda la emoción. Decían, estamos nerviosas, vamos a ver lo que nos encontramos. Han sido 50 años de lucha y 50 años, casi 50 años de compromiso de algunos representantes políticos que no las han soltado nunca de la mano y, como nos decía el diputado de Izquierda Unida, es como algo que se va renovando. Tú dejas el Congreso de los Diputados, pero sabes que el que llegue tiene la misma misión, seguir peleando para que la familia Caparrós pueda tener acceso a esas actas, y eso es lo que va a pasar hoy. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto Ignacio Escolar, Mariola Orrea y Carlos Navarro Antolín. Vamos con la comisión que sí fue pública, que pudimos seguir ayer porque además retransmitimos buena parte de ella en este programa, en Hoy por Hoy, la comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión que investiga la DANA en el Congreso de los Diputados. Hay tanto que contar de lo que dijo Mazón, de cómo lo dijo, de lo que no dijo, de las mentiras que volvió a repetir, que para poder entenderlo todo, lo primero que vamos a hacer es un resumen de lo más destacado de esa comparecencia. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, buenos días. Decíamos esta mañana que la sesión se convirtió en una serie de enfrentamientos, algunos muy duros, mientras las víctimas se manifestaban fuera del Congreso y se indignaban con cada respuesta que iba dando el presidente de la Generalitat en funciones, porque Mazón empleó su tiempo, sus respuestas, en volver a asegurar que él, recordemos, el máximo responsable del gobierno valenciano, presidente de la Generalitat en el momento de la DANA, bueno, y ahora también, porque sigue en funciones. Bueno, pues él insiste en que no tenía ninguna responsabilidad en las horas más duras de la peor tragedia que ha vivido recientemente esa comunidad, que él no retrasó el envío de la alerta porque es que no era asunto suyo. Bueno, de hecho dijo que ni siquiera tenía por qué haber ido al CECOPI y que si no cogió alguna llamada, y esto ya era de traca, Julia llegó a decir que es que quizá es porque no la oyó, porque llevaba el móvil en la mochila. Sí, tenía Mazón una nueva oportunidad para asumir responsabilidades, para pedir disculpas a las víctimas por la gestión, que como dices lo escuchaban desde la puerta del Congreso, pero decidió repetir ayer el mismo guión que siguió durante su dimisión o en la comisión del Escorts. Yo no soy miembro del CECOPI, no lo dirijo, no lo presido, no lo convoco, no formo parte de él. No tenía que estar en el CECOPI, nada habría cambiado con él, nadie lo avisó de la magnitud de lo que venía. Mazón se desentendió de cualquier tipo de responsabilidad, especialmente del envío tardío del mensaje de alerta. La consellera Salomé Pradas nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí. Es un florero. Un florero, es lo que me está diciendo usted, que no sirve para nada, o sea, que usted no tomó ninguna decisión. No tenía que tomar, usted piensa que no tenía que tomar ninguna decisión. Le llama 3 veces la consejera Salomé Pradas y usted no le atiende el teléfono y por eso esperan. Siento decirle que no es así. Una de las cosas que reveló ayer Mazón en esta comparecencia fue por qué no cogió el teléfono a su consejera de emergencias a las 7 de la tarde con la provincia en alerta roja y cuando, según su propio testimonio, estaba al tanto de lo que ocurría en el CECOPI. Dijo ayer el presidente que simplemente no se enteró. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. I la de las 19... que no li vas agarrar el teléfono a la teva consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries. Bueno, pues, estàs dient això? Si no la escuché... El presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja. Pues sí, oiga, no atenderá una llamada de 20 y tantas que hice, pues no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No. También contó por primera vez que llegó al Ventorro con escoltas, pero que salió sin ellos, que caminó por el centro de Valencia solo con la periodista. ¿Llevaba usted escoltas? No. ¿Entró usted al parking? No. ¿Pasó usted por su casa? No. ¿Se cambió de ropa en ese interín? No. Me puse el jersey porque tenía frío. Había 20 grados en esa... Igual estaba destemplado. Me quité la chaqueta y me puse el jersey. Esta es toda la concreción que consiguieron los diputados porque Mazón no llegó a aclarar los tiempos ni el itinerario completo desde su salida del restaurante hasta la llegada del Palau, que es la hora ciega. Que Mazón derivase toda la culpa en la Confederación Hidrográfica del Júcar o en la EMED o en el Gobierno Central despertó el enfado entre los portavoces de todos los grupos menos PP y Vox, pero fue especialmente dura la intervención de Rufián, que acabó así. Usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. Señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho. El cable a Mazón no se lo echó tanto su partido como Vox. Señor Mazón, usted ha reconocido públicamente las equivocaciones que cometió, asumiendo su responsabilidad política. Sin embargo, nadie del Gobierno de España, empezando por Pedro Sánchez, ha hecho lo mismo que usted. El diputado Gil Lázaro, que exculpó de todos los pecados a Mazón y depositó toda la culpa en el Gobierno central. Julia, gracias. A vosotros. Ayer, mientras íbamos escuchando a Carlos Mazón, ya íbamos intentando desmontar algunas de sus afirmaciones que han quedado desmontadas desde hace tiempo, desacreditadas y superadas por los diferentes autos judiciales que ha ido emitiendo la jueza de Catarroja. Vamos a hacer un breve resumen de esas falsedades que repitió, porque no era la primera vez que lo hacía, que repitió Carlos Mazón en esa comisión de ayer. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Ayer medio lo comentaba, pero es que insiste Carlos Mazón en que la Agencia Estatal de Meteorología falló, dijo, estrepitosamente en su pronóstico.
Y lo cierto es que Aemet lo clavó. Afirmó que entre las 3 y las 6 de la tarde se esperaba lo peor para el área prelitoral de Valencia y así sucedió. En contra de lo que dijo Mazón, es falso que Aemet dijera que se esperaban lluvias de solo 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esa cifra, Ángels, es el umbral mínimo a partir del cual se establece una alerta roja, no un pronóstico de precipitaciones. Lo cierto es que Aemet estableció la alerta roja, riesgo extraordinario para bienes y personas para el interior de Valencia a las 7:30 de la mañana y desde las 9:41 de la mañana la extendió a toda la provincia. A pesar de ello, Mazón decidió mantener su agenda. Mazón también acusó a Aemet de afirmar que a las 18 horas finalizaba la alerta, cuando esta agencia estatal solo dijo que a las 6 de la tarde revisaría la situación, no que se alejase el peligro. Otra mentira, porque insistió en la teoría del apagón informativo y en repartir responsabilidades entre todas las instituciones. Bulo totalmente superado por la instrucción judicial. La jueza de Catarroja ha afirmado, en una decisión respaldada por los 6 jueces de la Audiencia de Valencia, que la Generalitat tenía información más que sobrada. Constan no solo correos electrónicos y avisos de la Confederación entre las 16:37 y las 18:34 sobre el Barranco del Pollo, sino que el CECOPI disponía del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación, una plataforma web que ofreció información real cada 5 minutos sobre pluviometría y caudales en el Barranco del Pollo. La jueza ha llegado a escribir que es completamente absurda la contumaz insistencia en atribuir responsabilidad a la CHJ o a Aemet o incluso a la delegada del Gobierno. El único apagón informativo real fue el decretado dentro del CECOPI. Todo, Ángels, literal. Por ello, tanto la jueza como los magistrados de la audiencia han descartado los reiterados intentos de imputar a estos responsables estatales. También dijo Campos, insistió, porque también lo había dicho en ocasiones anteriores, ser víctima del machismo y de los bulos, cuando él fue el responsable de filtrar algún bulo. Su gobierno filtró a los medios de comunicación al menos 2 grabaciones sesgadas para atribuir a otros la responsabilidad de la catástrofe. En primer lugar, una conversación entre la responsable de emergencias y otra de Aemet para desacreditar a Meteorología, dando a entender que ésta restaba importancia a la situación. El audio completo certificó que esto era falso. En una segunda grabación, la Generalitat trató de atribuir la falta de información al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. El audio completo desmontó la estrategia del gobierno valenciano. Siguió sin aclarar qué hizo en aquella hora crítica, porque él lo de los tiempos no lo lleva bien. ¿Qué pasó entre las 7 y casi las 8 de la tarde? Respondió con evasivas. Hasta ahora habíamos asistido, Ángels, a una decena de versiones sobre qué pasó en esa hora de silencio, pero para el Congreso, Mazón se reservó una nueva versión. Dijo que si no cogió el teléfono a la consellera responsable de emergencias, Salomé Pradas, a las 19:10 y a las 19:36 de la tarde, fue porque tal vez llevara el móvil en la mochila. El móvil en la mochila en el tiempo más crítico de la catástrofe, con el CECOPI reunido, con insistentes llamadas previas, estas sí, contestadas por Mazón toda la tarde y cuando ya habían desplegado a la UME en Utiel. Por cierto, que dice Mazón que tal vez no oyera aquellas llamadas de Pradas a las 19:10 y 19:36 por llevar el teléfono en la mochila, pero según el último auto de la jueza, esto es falso porque no fueron llamadas perdidas, sino canceladas, rechazadas por el propio Mazón. Y dijo al menos también Campos en 4 ocasiones que la comisión había vetado la comparecencia de algunas víctimas, pero también en esta declaración hacía trampa. Se refiere Mazón a la portavoz de la Asociación Unión del Pueblo 29, Yolanda Garrido, única expulsada del procedimiento judicial por la jueza de Catarroja por alinearse con los postulados de la defensa del número 2 de emergencias, el imputado Emilio Argüeso, y por tanto abandonar las funciones para las que fue admitida su personación como acusación particular. Además, es autora de teorías estrafalarias sobre la Dana. Dice que fue causada por rituales satánicos, literal, y que la avalancha de agua en el Pollo se produjo por la apertura de las presas cuando no hay embalses en el Pollo. Campos, ayer se vio clara la estrategia de quitarse de encima cualquier responsabilidad. Escuchábamos antes a Yone Belarra, como le decía antes, usted era un florero, era el presidente de la Generalitat en el peor momento, en la peor tragedia de la Comunitat Valenciana. ¿Tú dirías que el cerco judicial se va cerrando sobre su persona? Absolutamente. La jueza está orientando ya sus autos a este extremo, está citando a sus colaboradores más inmediatos, está estrechando el cerco. Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja, en Carlos Mazón. Pues Campos, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ir con el análisis de lo que dio de sí esta comparecencia de Carlos Mazón, con esas... podríamos haber hecho más, todos esos argumentos que dio él en esa comparecencia y que han sido desmontados, algunas por autos judiciales, otros por
porque ha habido otras versiones, bueno, y las versiones que él mismo va dando y que va cambiando. La última ayer supimos que salió del restaurante sin escolta y que no escuchó el teléfono porque lo tenía en la mochila. Cuando hay un auto de la jueza, ahora lo recordaba Miguel Ángel Campos, que dice que la llamada perdida de Salomé Pradas no era una llamada perdida, sino que fue una llamada cancelada, que es aquello que uno hace cuando no quiere atender el teléfono. Pausa y vamos. En el abierto Ignacio Escolar, Mariola Orrea, Carlos Navarro, Antolín. Vamos ahora con el análisis de la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la Dana del Congreso, pero solo por aportar un elemento más, porque hemos estado hablando con Miguel Ángel Campos de las mentiras que ayer dijo Mazón en sede parlamentaria, pero hay una que llama especialmente la atención al resto de grupos parlamentarios, excepto a Vox y el Partido Popular, evidentemente, que es cuando, respondiendo a preguntas del diputado de Sumar, dijo que hasta las 5 de la mañana del día siguiente de la Dana no supieron que había muertos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días de nuevo. Y esta es una afirmación, Josu, que choca incluso con las declaraciones que hizo el propio Mazón la noche de la Dana, que salió mucho antes a confirmar que había muertos, sin precisar el número, pero ya habló de que había fallecidos por la riada. Y como en su declaración de ayer tenía la obligación de decir la verdad, hoy hay grupos que están estudiando si llevan a Mazón ante la justicia por falso testimonio. Sí, es una opción que los grupos parlamentarios están planteando porque nos dicen Mazón llenó su comparecencia de mentiras. Mentiras como las que acaba de desmontar Miguel Ángel Campos, pero también mentiras como las que hacen referencia a la hora a la que Mazón supo que ya había fallecidos. Él mismo se contradijo en las horas. Hace un año, en la noche del 28 al 29 de octubre, a las 12:35 de la noche, Mazón dijo esto. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos, así que les tenemos que trasladar un mensaje de calma, que sabemos que es difícil. Y ayer dijo en 2 ocasiones que solo supo que había fallecidos bien entrada la madrugada, o bien dijo a las 5 de la mañana. ¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose? Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Usted puede ratificar aquí, en serio? No Mire, hubo... ¿sabe qué dice el sumario de la jueza de Catarroja? Que de las 7 a las 8 murieron la mayoría de personas. Pues bien, según nos dicen los grupos, y cito a Ángeles textualmente, una mentira así de flagrante, pero no la única, es motivo suficiente para ir a los tribunales. Fuentes de PSOE, Sumar, Compromís, Podemos y Esquerra nos han confirmado que estudian llevarlo ante los tribunales por falso testimonio. Y es que, Ángeles, no será porque Mazón no estuvo advertido. Cuando uno se sienta en una comisión de investigación, antes de empezar, lo primero que te dicen es esto. Queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales. Le recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Se lo recordaba a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez. El Código Penal, en su artículo 502.3, prevé penas de prisión de entre 6 meses a 1 año o multas de 12 a 24 meses para quien falte a la verdad en una comisión de investigación. Josu, gracias. A vosotros. No se puede faltar a la verdad en una comisión de investigación. Hemos comprobado que mintió Mazón. Le repitieron prácticamente todos los portavoces de todos los grupos políticos: no me mienta, no mienta, no me mienta. Fue la coletilla que usaron prácticamente todos. Y es verdad que había mucha expectación ante la comisión de ayer porque el formato obligaba a dar más explicaciones que las que había dado hasta ahora, sobre todo sobre lo que hacía en ese tiempo que está desaparecido Carlos Mazón, y finalmente se volvió a agarrar, Ignacio, a lo mismo. Primero, en atacar a todo el mundo, a eximirse él de cualquier responsabilidad, siendo el presidente de la Generalitat, bueno, y cuando no mentir y cambiar de versión, porque ayer conocimos una nueva versión de lo que pasó a la salida del Ventorro. Hay una clara contradicción en todo lo que dice Mazón, que es, por un lado dice que es inocente y por otro lado dice que dimite. Entonces dices, bueno, ¿y usted por qué ha dimitido si todo lo que hizo estuvo estupendamente? Y su único error, según él, es haber mantenido la agenda durante el martes cuando había la alerta roja. Bueno, la agenda estaba cancelada. Ese martes por la tarde no había ninguna agenda, como demuestra había comida en el Ventorro. Como demuestra el hecho de que mandase a casa a los escoltas y se dedicase en fin, a lo que no se tenía que dedicar, que era estar pendiente de cualquier cosa menos de la emergencia más grave de Valencia en muchísimo tiempo. Y luego hay una cosa, la nueva mentira que ha dado sobre el tema de qué pasa en esas 40, casi una hora que va desde que abandona el parking hasta que llega al Palau de la Generalitat casi a las 8 de la noche,
Y estaba dando un paseo, dice. Estaba dando un paseo un poco peculiar, porque es que te pones a triangular cuál es la distancia entre el Ventorro, el parking y el Palau de la Generalitat, y todo el trayecto no dura apenas 12 minutos. Es decir, que hizo en esos 40 minutos en los que no solo es que no cogiese una llamada, no cogió 2 llamadas separadas en casi media hora de distancia entre una y la otra, a su consejera que estaba al frente en aquel momento de la gestión de la crisis. Es bastante llamativo esto que dice de lo tenía el teléfono en la mochila, primero porque no es verdad. El problema no es que estuviese en la mochila. Si se canceló la llamada es que lo tenía en la mano, lo canceló él, o bien lo tenía en modo silencio. Pero es que había una versión anterior que había dicho que en ese trayecto de vuelta a la Generalitat él estaba consultando el teléfono y mandando WhatsApps. Esto lo había dicho él. Cada vez va dando una versión distinta y se va enredando en un montón de mentiras, porque sigue sin aclarar la parte más básica, que es qué ocurre desde las 7 menos cuarto que sale del Ventorro hasta casi de las 8 de la noche que llega al Palau de la Generalitat cambiado, con el jersey amarillo famoso. Y no ha dado ninguna explicación porque es que, en fin, no la puede dar sin dejar en evidencia que lleva mintiendo desde el primer momento. Hablábamos antes de los bulos que ha lanzado Mazón. Uno de los primeros fue decir que estaba comiendo con el presidente de la patronal valenciana. Es decir, que ya estuvo intentando distintas mentiras antes y ha ido liándose con las horas a las que aparecía, con las que llegaba. Había llegado al Cecopi pasadas las 7 y luego, en fin, era bastante más tarde. Todo ese tipo de mentiras al final demuestran que Mazón no se tomó en serio esa alerta en ningún momento del día. Que esto que explicó por la mañana a sus consejeros de que exagerados en la universidad cuando habían cancelado las clases era su manera de pensar, que siguió diciéndolo después a las 3 de la tarde, un poquito antes de las 3 de la tarde, cuando se reunió con los representantes de la patronal y los sindicatos, que les dijo también que, en fin, que eran unos exagerados por haber puesto en riesgo el puente y las inversiones turísticas en la zona al decir que hacía mal tiempo cuando era una gota fría más. Ayer habló otra vez de una gota fría más. Estamos acostumbrados, decía. Estamos acostumbradísimos, por lo que se ve. Y, en fin, yo creo que esta, que es la última comparecencia pública de Mazón como presidente de la Generalitat, muy probablemente, no va a ser la última vez que tenga que dar explicaciones sobre esto, porque la siguiente vez lo tendrá que decir ante un juez. Mariola. Ante una jueza. Mariola. A mí se me acaban las palabras para describir y analizar tanto bochorno. El bochorno no es lo que ocurrió ayer solo en la comisión de investigación, sino es el bochorno que lleva acompañando a este señor desde hace 2 años, ¿no? 1 año, perdón. A la retahíla de falsedades de ayer, que las habéis descrito y rememorado a la perfección, sobre la EMET, sobre la Confederación, sobre lo que hizo o dejó de hacer, se une ese intento infantil y muy frívolo de tratar de convencernos a todos de que el presidente de la Generalitat no tenía ninguna responsabilidad en la gestión de una de las crisis más relevantes que ha tenido su mandato, sino la más relevante a la vista de las consecuencias sobre el patrimonio y la vida de sus conciudadanos. Pero lo que es peor todavía, y para mí el asombro de ayer, es que la frialdad con la que él evidencia que él no se sentía concernido por lo que estaba ocurriendo. Ya no era una cuestión solo de capacitación para estar al frente o no del Cecopi, ya no era una cuestión solo y exclusivamente de si es el competente o no para dirigir ese órgano. No, es la frialdad con la que él demuestra que él puede estar comiendo hasta la hora que quiera y más allá, sin que nadie ni le eche de menos, ni reclame su presencia, ni él tenga la necesidad de estar al frente de esa tragedia. Yo no sé cómo calificar esto, si como una falta de empatía absoluta, si como una estrategia de defensa para intentar blindarse en términos penales, porque qué duda cabe que las siguientes explicaciones, como decía Ignacio, ya serán en sede judicial y con consecuencias probablemente mucho más contundentes de las que estamos asistiendo en lo que es una comisión de investigación, o simplemente porque él es así. Es un frívolo, carece de toda empatía. Rufián utiliza otros calificativos, pero a mí, insisto, se me acaban las palabras para juzgar tanto bochorno. Y por cierto, a mí me sorprende esto de que él reclame todas esas referencias a que se dictan contra mí bulos machistas. ¿Qué quiere decir con esto? Es legítimo preguntarle a una persona dónde estaba después de 4 horas comiendo con una persona si, digamos, la comida se prolongó hacia otras actividades. Esto no es machismo.
es un ejercicio sensato y responsable de tratar de delimitar la responsabilidad política de quién era el presidente de la Generalitat. Dejemos ya de hablar con eufemismos. Hay que hacer las preguntas adecuadas para saber dónde estaba este señor. Lo ha dicho Ignacio con toda claridad. No había agenda. La agenda la acomodó a las pretensiones de una cita que comenzaba con una comida y se prolongó y no sabemos hasta cuándo ni en qué condiciones. Y esto ni es cotilleo, ni es machismo, ni es nada de nada. Es depurar la responsabilidad en sus justos términos. Cita para la que no necesitaba escolta, ¿eh? Recordemos que ayer dijo que entró en el Ventorro con escolta, pero salió del Ventorro sin escolta. Carlos. Sí, allí asistimos a un verdadero papelón, ¿no? Este señor pues no tiene credibilidad ninguna, no ha hecho más que cambiar de versiones y mentir de forma palmaria desde la tragedia, ha dimitido demasiado tarde y hace tiempo que lo hemos comentado en este abierto, que todavía el presidente valenciano lo que hace es trazar su estrategia de cara al Poder Judicial, de cara al juez. Antes tendrá que comparecer, por cierto, en el Senado, donde hay otra comisión, y allí también tendrán que comparecer la delegada del Gobierno en Valencia y responsables de las cuencas, que también tendrán que decir algo, ¿no? Y a los que también se le podría seguir responsabilidades. Mazón es voy a terminar, Ignacio, con tu permiso. Vale. Mazón es el primer responsable, es el rostro de la tragedia, pero otras personas también tendrán que dar explicaciones. Lo de ayer fue impresentable, lo del teléfono en la mochila, la orden dada a los escoltas, que deja entrever muchas cosas, ¿no? Las dudas, los nervios, y por supuesto decir que él no tenía que enviar la carta, pues es una falta de respeto absoluta hacia unas víctimas que merecen el máximo respeto, la máxima dignidad, y también yo creo que es necesario decir que algunos portavoces no estuvieron a la altura. Yo creo que se puede ser muy duro, se debe ser muy duro, porque ha habido 229 muertos, si no me equivoco en la cifra, sin tener que perder las formas como se perdieron. En algunos casos se empleó un tono especialmente acerado, eso del homicida, se sacó a Herodes, descalificativos directos. Yo creo que otra forma de interrogar, de escrutar y de fiscalizar es posible. Pero claro, es que el primero que pierde las formas es él, que aunque lo diga de manera pausada, miente todo el rato. Ante alguien que miente donde no se puede mentir, ante alguien que miente, el primero que pierde las formas, primero porque no respeta las reglas, no respeta las normas de la comisión de investigación, es una persona que miente descaradamente desde que se sienta en esa silla. Y decía Carlos, también tendrán que ir a declarar los responsables de la EMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que recordemos, ya han declarado en sede judicial, ¿eh? Y tú preguntas, ¿para qué? Sí, esto que ha hecho el PP de convocarles a declarar en la comisión de investigación del Senado es la clásica cortina de humo que llevan aplicando desde el primer día, cuando intentaban responsabilizar a Teresa Rivera de todo este desastre. Basta con comparar qué hizo la delegada del Gobierno y qué hizo Carlos Mazón para ver quién estaba en su sitio y quién no. La delegada del Gobierno sí canceló su agenda. Tenía un viaje a Granada con una reunión con el resto de delegados del Gobierno que canceló a primera hora, sin que nadie le dijera nada. No se dedicó a recoger premios, ni a tener reuniones, ni a comidas de 4 horas. No. Canceló completamente su agenda y se puso desde el primer momento a disposición de la Generalitat para coordinar todo el operativo de emergencias, que es lo que sí hizo. Y es bastante evidente, en fin, que ella estaba en hora en todas las reuniones, que ella estaba en todo momento donde tenía que estar, que no hizo falta que nadie le dijera nada para estar pendiente de esta situación y cancelar ella de verdad su agenda, sino que desde el primer momento estuvo donde tenía que estar. Esto que hace el PP de decir, que den explicaciones todos, que dimitan todos, es una manera de eludir la responsabilidad. Enseñen todos sus llamadas, decía. La responsabilidad la tiene la persona que estaba en el Ventorro y que después estuvo de paseo largo, no sabemos dónde, y que tuvo tiempo para todo esa tarde menos para estar donde tenía que estar, que es Carlos Mazón. Pilar, la delegada del Gobierno, estaba en todo momento en el CECOPI, desde el primer momento. Hablando todavía de la declaración de ayer de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de La Habana en el Congreso de los Diputados, Mariola, que querías hablar. Sí, Carlos Mazón ayer insistía una y otra vez en la idea de que él no tenía que estar en el CECOPI. Ni es miembro del CECOPI, ni se le esperaba en el CECOPI, ni nada de lo que ocurriera en el proceso de toma de decisiones en el CECOPI dependía de lo que él pudiera autorizar o no autorizar. Si esto es así, mi pregunta es ¿por qué finalmente se incorpora al CECOPI? ¿Por qué acabó yendo? Para la foto, al final de la tarde, en los audios, para la foto. Vale. Eso es lo que estuvo explicando, me llaman para la foto. Sí, y la foto ya. Y la segunda cuestión es
aquí también en estos micrófonos nos hemos preguntado alguna vez, y yo lo he dicho expresamente, cómo es posible que durante tantas horas el presidente de la Generalitat esté desaparecido y nadie pueda localizarle para hacerle ver la dimensión de la tragedia a la que se enfrentaba, ¿no? Y yo en alguna ocasión he apelado al equipo de seguridad, que siempre rodea a estas personalidades y que en un momento determinado pueden sacarte del lugar donde estás para hacerte ver que las circunstancias requieren tu presencia, ¿no? Bueno, ayer se despejó esta duda. ¿Por qué el equipo de seguridad no lo sacó de donde estuviera? Da la impresión que es porque el equipo de seguridad no sabía lo había. Porque no sabía, no solo no lo había, no sabía dónde estaba. Porque, y la siguiente pregunta es, que yo creo que esa todavía no está despejada del todo, es ¿por qué nadie de su equipo físicamente, no me refiero a las llamadas que él no atendía y cancelaba, por qué las personas más próximas a su equipo, las que están a sol y sombra con él, no pudieron tener acceso a su persona para advertirle de la dimensión de la tragedia? Porque yo entiendo que si la consejera trata de contactar con el presidente y el presidente le cancela las llamadas, la consejera también trata de contactar con el equipo más directo, que es el que siempre acompaña a este tipo de figuras políticas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que donde quiera que estuviera estaba muy entretenido, porque no era capaz de atender la mayor tragedia. Y esto no es una pregunta machista, esta es la pregunta nuclear para poder dimensionar bien cómo el presidente de la Generalitat está más entretenido con otras cosas que con la atención a la mayor tragedia. Vamos a ir ahora a cómo hizo el PP el seguimiento o el no seguimiento, al menos en directo, de la comparecencia de ayer de Carlos Mazón, pero dejadme un momento que en Sevilla, donde está Carlos Navarro Antolín, hay novedades, bueno, en Andalucía por la detención. Diego Suárez, buenos días. No está Diego Suárez, pensaba que estaba Diego Suárez, perdón, me he confundido yo, porque bueno, os lo voy a contar y luego ya que lo amplíe Diego Suárez. Detenido el presidente de la Diputación y del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García, por un tema de cobro de comisiones, por adjudicaciones de unas obras y por el caso Mascarillas. Vamos a ver si dentro de unos minutos podemos conectar con... Está aquí Diego Suárez. Diego, ¿estás ahí? Vale, sí, Ángel, para que amplíes esta información. Sí, según confirman a la cadena SER fuentes de la investigación, están detenidos en este momento el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el vicepresidente de la Diputación, Fernando Jiménez, y el alcalde del municipio de Fines, Rodrigo Sánchez Simón. Es el tío de Óscar Liria, ex vicepresidente tercero de la Diputación de Almería y principal acusado en este caso que investiga mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Se han iniciado registros en los domicilios de estas tres personas, del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Jiménez y del alcalde de Fines. Se les acusa por parte de la UCO de la Guardia Civil de delitos de malversación, de tráfico de influencias y de organización criminal. Fuentes de la investigación nos comentan que las investigaciones podrían ser más amplias y no ceñirse exclusivamente al caso Mascarillas, que es una investigación, una causa que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados durante la pandemia por la Diputación de Almería. Es la UCO, Ángeles, de la Guardia Civil la que investiga este caso, que está bajo secreto de sumario. Recientemente la Audiencia de Almería había confirmado la prórroga de 6 meses que había acordado el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que es el que está investigando el caso, pero la noticia que puede confirmar ahora mismo la cadena SER es esa detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Jiménez y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, todos del Partido Popular. Y en el caso, Diego, de Javier Aureliano García, que además es presidente del Partido Popular de Almería, entiendo que es un personaje destacado en el Partido Popular andaluz. Sin duda, es uno de los varones del Partido Popular que recientemente había celebrado su congreso regional, que ha aupado al presidente Juanma Moreno a un nuevo mandato, y es la persona que dirige y que tiene toda la confianza en estos momentos del presidente Moreno Bonilla en la provincia de Almería, que es uno de los grandes graneros de votos del Partido Popular. Por tanto, es una detención muy relevante con un impacto muy claro desde el punto de vista político aquí en Andalucía. Pues Diego, te dejo que sigas recabando
recabando información, que te he pillado cuando estabas trabajándola todavía. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ángeles. Es la información, es la noticia a esta hora. Detenido el presidente de la Diputación, también el vicepresidente, pero sobre todo el presidente de la Diputación y del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García. Iremos actualizando la información a medida que la vayamos conociendo. Y mira, ya que estamos con el Partido Popular y todavía por seguir con Mazón, ayer se descubrió que no solo miente Carlos Mazón, sino que también el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, no ha dicho toda la verdad sobre el tema de la Dana, porque recuerden que él en su momento dijo que Carlos Mazón le tenía informado en todo momento, al instante, de lo que estaba pasando en la Comunitat Valenciana con la Dana. Pero es que resulta que ayer, en esa comisión de investigación sobre esta información que teóricamente él le estaba pasando al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, Mazón dijo esto. ¿Habló usted con Feijóo ese día? Sí. ¿A qué hora? A las 9:30 aproximadamente. El señor Feijóo ha mentido. Dijo que usted estuvo informado por usted durante todo el día y creo que dijo incluso el día anterior. Hablamos. ¿Usted estuvo informado, le informó durante todo el día o solo a las 9:27? El día anterior. Antes nos cruzamos algún mensaje de WhatsApp. ¿Usted puede enseñar el mensaje con el señor Feijóo, por favor? No voy a estar en esta cuestión. Mi órgano de fiscalización son las Cortes Valencianas. La única manera de contrastar, pero usted puede decir verdad, garantizar que no. La manera de contrastarlo es yo y el señor Feijóo. Usted se mandó mensajes con el señor Feijóo que ni usted ni el señor Feijóo ¿sabe por qué? Han contrastado. Déjame hablar. Y usted es que fue el primero en interesarse. El señor Feijóo Pedro Sánchez nos interesó hasta las 11 de la noche. Me has mirado porque cuando dice mi órgano de fiscalización son las Cortes Valencianas. Ahí tampoco respondió. Ahí tampoco, no. Y además esto es algo que le insistieron bastante los portavoces. Enséñanos el listado de llamadas. Recordemos que el listado de llamadas al que hace referencia todo el rato Carlos Mazón es un listado de llamadas hecho a mano. Es decir, en ningún momento Carlos Mazón ha presentado la factura o se ha preocupado por acudir al operador telefónico para pedir el resultado, todo el listado de llamadas. Es un listado hecho a mano que es sobre el que se está trabajando. Bueno, queríamos escuchar también esto de Feijóo, de lo que dijo Carlos Mazón sobre su interlocución con Alberto Núñez Feijóo el día de la Dana, porque ayer también estábamos muy pendientes de cómo reaccionaba el Partido Popular a esa comparecencia de Mazón. De momento ha evitado pronunciarse. Dijo incluso la dirección del PP que ellos no habían visto la comparecencia, porque es verdad, habían convocado una reunión a esa misma hora, a las 10:30, así que después de un año arropando, sosteniendo, aplaudiendo a Carlos Mazón, ahora Génova trata, si no de renegar, de mantener una distancia importante con él. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque podríamos decir que en Génova están ya en la siguiente fase, ¿no? Que lo que toca es cerrar la sucesión de Mazón al frente de la Generalitat, porque esta semana termina el plazo para proponer a Juanfran Pérez Llorca. Sí, ellos estaban a otras cosas. Nos lo confirmaron fuentes del PP y también lo dejó caer Juan Bravo en el atril. Como saben, nosotros estábamos en el comité de dirección, entonces no he podido escuchar esas declaraciones, pero lo que sí que es claro es que el presidente Mazón ya declaró la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. No lo escuchamos, decían los miembros de la cúpula, pero antes de escucharlo, pues no les hacía mucha falta porque ya tenían claro el argumentario. Esto dijo Juan Bravo cuando la cadena SER le preguntó si es normal que Mazón tuviera el móvil en la mochila, siendo presidente de la Generalitat y estando Valencia bajo el azote de una Dana histórica. Está dando explicaciones en el Congreso, ha presentado su dimisión y creo que el resto ni sabemos dónde estaba, ni sabemos dónde tenía el teléfono, ni sabemos nada. Vamos, que el gobierno no ha dado explicaciones, era el argumentario del PP. El caso es que los dirigentes populares luego sí se pusieron los resúmenes de la comparecencia de Mazón y el análisis fue casi unánime. Las ganas de llevarse foco de los interrogadores le han facilitado la tarea. Era muy complicado y al menos lo ha toreado. Iban a montar una performance queriendo ser protagonistas y han evidenciado que no se buscaba investigar nada. Son algunas de las frases que nos dicen fuentes populares que creen que los portavoces de PSOE, Sumar, prepararon poco la intervención y que los modos de Rufián fueron gangsteriles. Hace años en una comisión se despidió de un compareciente diciendo adiós gánster, nos vemos en el infierno, y hoy el matón ha sido él, nos recordaban. Así que Génova cree que este lunes soltó otra amarra con Mazón, mientras lo de su sustituto, que es la amarra que queda, está casi a punto. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el que está trabajando esas negociaciones, pero repito, yo creo que lo realmente importante ahí es centrarse en lo que los valencianos esperan. Y los valencianos esperan un trabajo en esa reconstrucción, en esa capacidad. La reconstrucción, no quieren en la dirección patinar y dar al traste con un acuerdo que está fraguado. Se están preparando los cambios para acomodar el grupo parlamentario a la nueva presidencia de Pérez Llorca y desde Valencia llegan ecos de que todo está a falta de día y hora para terminar de rubricarlo. Junquera, gracias.
A vosotros. Dice Carlos, dice Junquera que el Partido Popular cree que ya está en otra fase, está en otra página, ha pasado página Mazón y está en la fase del nuevo presidente, pero sobre todo está en la fase de cerrar el acuerdo con Vox, al que parece ser que va a dar todo lo que Vox pida. Sí, yo creo que el acuerdo ese va a estar firmado, el documento político de acuerdo, porque Vox no va a entrar en el gobierno, va a estar firmado antes de final de mes y ahí incluirán pues, el compromiso de muchas obras hidráulicas y habrá que prestar mucha atención porque se barrunta que va a incluir medidas relacionadas con la inmigración, ¿no? Y ahí habrá que estar muy atento. El PP ha dado tumbos este año, el PP nacional, me refiero a Génova, respecto a Mazón, ¿no? De pronto os acordaréis que a los 4 o 5 meses de la tragedia lo empezó otra vez a arropar, ayer no lo arropó de ninguna manera. Yo creo que acertó en este año cuando recibió a las víctimas Esteban González Pons en el Parlamento Europeo, eso sí fue un gesto que además desautorizó a Mazón, pero en este año no ha hecho más que dar tumbos en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que ni la dimisión siquiera el todavía presidente la pactó con Génova, porque si no, no hubiera dimitido el día que empezaba el juicio al fiscal general, al menos por mero tacticismo político, ¿no? Podía haber elegido el día siguiente o el miércoles o el jueves, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Insisto en que me ha llamado mucho la atención los vaivenes, los tumbos que ha dado durante todo un año, ¿no? Con un señor que estaba claro que no ha estado a la altura en ningún momento y que los valencianos no merecían. ¿Y tienes alguna duda de que va a aceptar todo lo que le ponga la ultraderecha sobre la mesa? No, eso se revestirá de alguna forma para decir que ahora lo que hay que priorizar es la reconstrucción. El argumentario político dará para mucho. Yo lo que quiero es estar pendiente, como he dicho, de las medidas sobre la inmigración, porque ahí estará el modelo de relación del PP con su aliado natural, que es Vox, y eso será un precedente para lo que pueda venir después en otras comunidades. Mariola. Y violencia y género también tendremos que estar muy atentos a ver cómo le marca el negacionismo climático también. Efectivamente. Yo creo que Carlos Mazón representaba ya un activo muy tóxico para el Partido Popular, que no podía soportar el coste de tenerlo en activo, y la pregunta ahora es cuánto va a asumir el PP en términos de coste esta alianza con Vox, que es una alianza profundamente asimétrica, porque digamos hoy el Partido Popular de Valencia está en peor condición en relación con Vox que lo estaba en la época de Mazón. Hay que recordar que Mazón en una servilleta montó un acuerdo con Vox en contra también seguramente de la dirección general del partido, ¿no? Y en aquel momento, aunque los votos de Vox eran necesarios, no eran con el apremio que obviamente tiene ahora el que va a ser candidato, ¿no? Para mí esa es la incógnita, ¿no? Es el coste que va a soportar el Partido Popular, efectivamente la contaminación en la agenda del Partido Popular Nacional en relación con un eje vertebral para la acción política no solo del PP, sino de toda España, que es el tema de la inmigración y otros tantos que ya hemos citado. Y vamos a ver, este modelo, bueno, es un ejemplo, es un modelo piloto para lo que pueda estar por llegar en otros contextos de la geografía española. Ignacio. Es un experimento en chiquitito de lo que va a ser después todas las negociaciones autonómicas y sobre todo, si llegan a sumar en las siguientes generales, la negociación que tendrá que afrontar Alberto Núñez Feijóo. Y a mí me preocupa mucho en qué términos y qué tipo de concesiones va a hacer. La estrategia de Vox desde hace ya un tiempo es no entrar en el gobierno, pero obligar al nuevo gobierno a aceptar todas sus premisas, pues, con el negacionismo climático, con los inmigrantes y con las mujeres también. Y este tipo de cosas ya lo vimos en la Comunidad Valenciana en la primera vuelta de esta negociación y probablemente lo vamos a ver también en condiciones aún peores en esta nueva negociación, porque ahora ya no están pactando una vicepresidencia para un torero, sino que directamente todo es programa. Y ahí yo entiendo por qué Feijóo se quiso borrar y decir esto de yo no le pedía que dimitiera, simplemente me valía con que no aceptara ser el candidato después, como si alguien pensara realmente que pudiese ser el candidato otra vez Carlos Mazón después de todo lo que ha pasado. Bueno, él a lo mejor sí que lo pensaba el propio Mazón, ¿eh? Bueno, él durante un tiempo lo pensó, sí. Lo que pasa es que la realidad es muy tozuda. Dejadme que vaya al Congreso de los Diputados porque acaban de llegar los vehículos, estos sonido ambiente del patio
del Congreso. Han llegado ya los vehículos en los que teóricamente llega el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Llega también a España, como hizo ayer a Francia, para pedir apoyo militar, y está a punto de empezar esa visita que estaba programada para ahora, para las 9:30 en el Congreso de los Diputados. Guillermo Lerma, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, está ya toda la comitiva, esa caravana de vehículos en el interior del patio de Florida Blanca, aquí en el Congreso. En el interior de esos coches el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y a la espera en la puerta del pasillo del Congreso tanto la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, como el presidente del Senado, Pedro Royan. Es la tercera visita que realiza el presidente ucraniano a nuestro país. La de hoy empieza aquí en las Cortes Generales con esta visita al Congreso. Van a hacer una recepción en el Salón de Pasos Perdidos, y después Zelensky seguirá su agenda intensa aquí en España durante el día de hoy. Se va a ver con el presidente Pedro Sánchez, van a visitar el Reina Sofía y también con el rey Felipe VI. Ahora sí vemos bajar de ese vehículo al presidente ucraniano. Zelensky saluda en primer lugar a Francina Armengol y en segundo lugar a Pedro Royan, que le dan la bienvenida a la Cámara Baja. Una visita, Ángels, con mucho interés, sobre todo, lo viene contando nuestro compañero Javier Bañuelos desde primera hora, en el material militar, en la asistencia militar que pueda seguir proporcionando España a Ucrania después de que Estados Unidos cortara el grifo de ese armamento al país ucraniano durante la agresión rusa. Estamos viendo cómo tanto Zelensky como los presidentes de ambas cámaras posan ante las cámaras y después se van a dirigir ya al interior del hemiciclo. En principio no va a haber declaraciones del presidente ucraniano en esta ocasión, pero ya por la tarde sí que comparecerá en el Palacio de la Moncloa ante los medios junto con el presidente Pedro Sánchez. Ha habido fotografía oficial de los dos presidentes de las dos cámaras, de Congreso y de Senado, a las puertas del Congreso de los Diputados, con Volodymyr Zelensky. Y como nos decía, ahora se dirigen ya hacia el interior, donde le esperan los portavoces de los grupos parlamentarios, en el Salón de los Pasos Perdidos, donde va a haber esta recepción. No va a haber en este caso intervención, como ha habido en alguna ocasión anterior de la visita de Volodymyr Zelensky a España. No va a haber intervención en el Congreso de los Diputados. Es una visita de cortesía. Vemos además el libro abierto en el que suponemos que va a firmar Volodymyr Zelensky. Y hacía referencia al tema de la defensa, esa petición de ayuda que hace Volodymyr Zelensky, que ayer ya hizo en Francia y que hoy lleva o trae aquí a España. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque es aquí en España donde Zelensky ha encontrado uno de sus más acérrimos apoyos, aunque ahora Kiev necesita más ayuda por parte de nuestro país, porque lo citaba antes Guille, después de que Trump suspendiera las donaciones de armamento, el ejército ucraniano necesita reponer sus arsenales. Sí, lo necesita con fuerza. Bueno, de su visita ayer a Francia, Zelensky se llevó un pedido de 100 aviones de combate. Obviamente España no tiene esas capacidades, pero el gobierno sí confía en sellar hoy acuerdos importantes con el presidente ucraniano. Sobre todo uno, Zelensky quiere que España concrete cuál va a ser su participación en el programa PUR. Recordemos el programa auspiciado por la OTAN, que cuenta con un paquete extra de 500 millones con el que una veintena de países de la Alianza Atlántica, entre ellos España, van a comprar armamento a Estados Unidos para donárselo a Ucrania. Su lista de necesidades, lo apuntamos esta mañana, es bastante amplia, desde defensa aérea, antimisiles, artillería, pero sobre todo munición. Ucrania sigue sufriendo esa sequía de fuerzas para contrarrestar la amenaza de Rusia, en especial, lo dicho, desde que Estados Unidos cerró el grifo a las Fuerzas Armadas ucranianas. Por tanto, necesitan reponer sus arsenales, y en eso España sigue siendo un importante proveedor con empresas españolas incluso en suelo ucraniano. De hecho, el presidente Zelensky tiene previsto también reunirse esta mañana con compañías del sector de la defensa, entre ellas Indra, para profundizar, nos aseguran, en esas alianzas. En estos dos últimos años, Ángels, España, recordemos, ha suministrado ya a Ucrania paquetes militares por un valor de 2.000 millones de euros, que podrían sumarse a esos otros 1.000 millones previstos para 2026. Eso es al menos lo que se pactó el pasado mes de mayo del año pasado en el acuerdo bilateral de seguridad entre España y Ucrania, un acuerdo que hoy tiene previsto revisar también los dos presidentes. Gracias, Bañuelos.
Un abrazo. Recordemos que se va a ver también con el presidente del gobierno y con el rey Felipe VI. Lo primero para arrancar esta jornada es esta visita al Congreso de los Diputados, donde sigue ahora mismo Volodymyr Zelensky posando ya no solo con los presidentes del Senado y del Congreso, sino con todos aquellos diputados que están en ese Salón de los Pasos Perdidos recibiendo al presidente de Ucrania en una gira, Mariola, que parece una gira sin fin de Zelensky, recabando apoyos y buscando apoyo, ayuda militar, sobre todo, como estábamos diciendo, después de que Trump cortara el grifo a Ucrania. Claro, esta es la clave, ¿no? Ucrania necesita aguantar para poder llegar, en su caso, cuando toque a un momento de negociación de la paz justa y sostenible, necesita aguantar en condiciones más o menos razonables de defensa de su territorio, y obviamente si el aliado tradicional Estados Unidos retira parte de la ayuda, serán los europeos los que tengan que rellenar ese hueco. Además, yo creo que esta gira es interesante por otra razón, que tiene que ver un poco por que no se pierda la ciudadanía ni el interés ni prioridad en la agenda informativa de lo que está ocurriendo en Ucrania, porque la situación en Ucrania sigue siendo muy comprometida y la arquitectura de seguridad europea depende claramente del desmantelamiento de esa estructura de seguridad en ese frente. Por lo tanto, creo que la presencia de Zelensky capta la atención, hace que la agenda informativa ocupe espacio, vuelva a ocupar espacio Ucrania y, bueno, la ciudadanía siga siendo consciente que la guerra de Ucrania es también nuestra guerra. Decía que sigue siendo comprometida, decía Mariola, en el frente de guerra. Rusia sigue avanzando, sigue conquistando y sigue tomando posesión de algunas posiciones ahí en ese frente de guerra, Ignacio. Así es, y luego lo más preocupante es que la posición de Estados Unidos de los últimos meses, desde el último año, desde la llegada de Donald Trump, ha debilitado muchísimo la posición de Ucrania en el marco de la negociación. Han fracasado todas, a pesar de eso que decía Trump, de que esto lo arreglaba en 15 días, nada más llegar, porque si Estados Unidos, que era el principal valedor de Ucrania, en la mesa se sienta diciendo la culpa es de Ucrania por no haber cedido a una paz justa, pues es muy difícil que luego después vaya a funcionar, como ha descubierto el propio Donald Trump, que se ha encontrado después con el problema de que esa paz que quería llegar era imposible, precisamente porque su papel la estaba debilitando muchísimo. Carlos. Sí, Ucrania sufre la guerra y Europa sigue amenazada, ¿no? Toda ayuda es poca. Además se vaticina un invierno especialmente duro, y esta ruta de recogida de apoyos que hace el presidente Zelensky es inteligente, necesaria y muy comprensible. Está todavía en el Congreso de los Diputados. Recordemos que después se va a reunir en la sede de Indra con empresas de armamento, que es lo que viene a buscar aquí y lo que ha ido a buscar también a Francia en esta gira que está llevando a cabo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que después va a tener reunión con el presidente del gobierno y con el rey Juan Carlos. De la actualidad internacional, ¿El rey Juan Carlos, Ángel? Ay, el rey... Gracias por corregirme. ¡Qué susto! Pero me has asustado y todo, ¿eh? El rey Felipe VI. Mira, ¿qué tendría yo en la cabeza? Es que como estamos con lo de la transición y con la muerte, y ayer me vi Anatomía de un instante, entonces déjame que se me líen las cosas en la cabeza. Una última cosa de la actualidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU, y es noticia de la madrugada, que ha aprobado la resolución sobre el plan Trump para Gaza. Vamos a la otra guerra, que es una propuesta que contempla el despliegue de una fuerza internacional de seguridad en la franja y que sienta las bases para la creación de un organismo internacional que actuará como gobierno de transición en Gaza bajo la tutela del presidente estadounidense Fernando Bayo. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Esta resolución del Consejo de Seguridad supone un espaldarazo al proyecto Trump, que no descarta, y esto es importante, la creación de un Estado palestino si la reconstrucción de Gaza tiene éxito. Y ese es el punto con el que choca frontalmente Benjamín Netanyahu, quien el domingo reiteraba que no habrá un Estado palestino mientras él sea primer ministro de Israel. Su protesta, sin embargo, no ha evitado que la ONU respaldara anoche una resolución basada en el plan de Trump para Gaza. 14 votes in favor, 0 votes against. La propuesta, impulsada por Washington, recibió el apoyo de 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y 2 abstenciones notables, las de Rusia y China, que han permitido que la resolución 2803 salga adelante. Como explicaba el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, el texto contempla el despliegue de una fuerza internacional de seguridad que operará en la franja durante 2 años. A strong coalition of peacekeepers, many
Una coalición fuerte de países de mayoría musulmana aportará el grueso de los soldados, decía Mike Waltz. Su misión, proteger a los gazatíes, así como los corredores humanitarios y las fronteras de Gaza con Egipto e Israel, pero nada dice ese texto sobre si esa fuerza internacional se encargará también de desarmar a Hamas como pretende la administración Trump. Por lo pronto, como contaba esta mañana Al Jazeera, la milicia islamista rechaza de pleno ese desarme, así como la presencia militar extranjera en Gaza. La resolución 2803 sienta además las bases para la creación de un gobierno de transición en la franja a través de un Consejo de Paz, una especie de junta tecnocrática tutelada desde Washington que supervisará la reconstrucción en la franja. La resolución deja la puerta abierta a un futuro Estado de Palestina, decía el embajador estadounidense, aunque el texto tiene un lenguaje un tanto vago y la condiciona a la reforma de la autoridad palestina. Gracias, Mayo. Y eso es importante, porque hablan de la posibilidad de un Estado palestino, pero no se concreta nada en este texto. Un texto que ha recibido el aval de Naciones Unidas, que esta madrugada entiendo que sí le gusta a Naciones Unidas a Donald Trump, Ignacio. Sí, es bastante terrible, porque además ese Estado palestino del que se habla es hoy directamente inviable, en el sentido de que mientras se mantengan todas las colonias ilegales de una parte de los israelíes dentro del territorio que se supone que es Palestina, es imposible que ese Estado pueda ser viable. Y yo, fíjate que hasta preferiría un único Estado donde hubiese ciudadanos de todos, donde los ciudadanos fueran todos iguales, es decir, que no existan millones de palestinos bajo la tutela real de un gobierno y de un Estado que es el de Israel, pero sin derechos políticos ni civiles, porque ese es el drama ahora mismo. El drama ahora mismo es que Israel se conciba a sí mismo como un país donde hay una serie de ciudadanos que no son ciudadanos, un poco como lo eran los batustanes de la época del apartheid en Sudáfrica. Claro, el mencionar la posibilidad de la creación de un Estado palestino, bueno, es una concesión, entiendo, porque es verdad que la autoridad palestina se ha mostrado satisfecha de que la ONU haya dado el espaldarazo a este plan de paz, pero el resto de los puntos del plan de paz es solo el ninguneo absoluto. Es que para que eso fuera viable hace falta definir esa frontera y no está definida. Claro. Está violada permanentemente. Mariola. Sí, yo tengo sentimientos muy contrapuestos con esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque se basa en ese acuerdo de paz que define y que diseña Estados Unidos en unas condiciones obviamente también un poco asimétricas, y ese punto final, ¿no?, que trae causa del punto 19 del acuerdo originario, donde se señala que es posible que finalmente se den las condiciones para un Estado palestino. Claro, esta manera de redactar es una manera que coloca, digamos, la configuración de lo que es el Estado palestino en una posición bastante peor de lo que venía afrontando Naciones Unidas en relación con este asunto, ¿no? Por lo tanto, sentimientos muy contrapuestos, y luego, largo milofes, querido Sancho, es que estamos hablando de un punto muy lejano en el tiempo. Antes el acuerdo de paz tiene que ir avanzando y ya vemos que ni siquiera los primeros aspectos se cumplen, porque Israel sigue asesinando sin ningún tipo de complejo. Por lo tanto, pero te voy a dar más argumentos para esos sentimientos contrapuestos, porque la resolución habla de la creación de un gobierno de transición en Gaza a través de un Consejo de Paz, y al frente se va a poner Donald Trump. Sí, sin duda, ¿no? Efectivamente. Es decir, todo el acuerdo es ya muy discutible. Es verdad que si eso sirvió para poner fin a lo que era un genocidio retransmitido en directo, bueno, pues ahí hay un elemento positivo, efectivamente, pero de ahí a señalar que, bueno, que este acuerdo de paz vaya a lograr una vida esperanzadora para los palestinos, pues obviamente yo creo que es un horizonte que tendremos que testar y tendremos que ir viendo. Yo no me lo creo en estos momentos, pero no me lo creo no por un acto de fe, sino por las evidencias que acompañan lo que hemos visto hasta ahora. Carlos, y cerramos ya contigo. Sí, no somos tan ingenuos como para lanzarnos con entusiasmo a la resolución de ayer de la ONU. Lo primero sería consolidar de verdad el fin de las agresiones, ¿no?, que todavía siguen existiendo
y se producen ataques. Siguen asesinando a palestinos. Con lo cual no está consolidada esa paz o esa tregua, no es permanente, no sé cómo queramos llamarlo. Allí sigue habiendo ataques. Bueno, pues este es el mal menor, ¿no? No seré yo quien rebaje las expectativas ni quien reduzca la esperanza, ¿no? Pero es urgente esperar, es urgente ver cómo se cumplen los puntos del acuerdo. Yo creo que hay demasiados países deseando otra vez volver a negociar con normalidad con Israel, que no deja de ser una potencia, siempre lo hemos dicho, y habrá que ver si se cumple, sobre todo también, desde mi punto de vista, la desmilitarización del terreno y que jamás desaparezca. Eso sí espero yo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Bueno, si Pepe deja de bailar, saludará. Es que me recuerda el vídeo de esta canción, el Robert Palmer, todo rodeado de señoras. Sí, me acuerdo. Ya te estás haciendo Robert Palmer ahora mismo. Sube Robert Palmer. Cuando queráis. Bueno, déjale que disfrute también. Tiene su momento. Pues claro. Esta canción, por cierto, sonaba mucho en febrero de 1981, que es de lo que vamos a hablar a partir de unos instantes en Comando Norte con Nacho Carretero y Aitana Castaño. He recordado que el sábado, en el suplemento literario del País, en Babelia, que posicionaba las 50 mejores novelas españolas de los últimos 50 años, ubicaba en el puesto número 5 Anatomía de un instante, de Javier Cercas, que entonces él reconoció que quiso hacerlo primero en novela, pero que no le salió, que la ficción no contaba lo que de verdad él quería trasladar de aquella tarde, así que lo hizo en forma de crónica o de ensayo. Todos lo hemos leído, lo sabemos. Ahora lo que se ha hecho es una versión ficcionada por Alberto Rodríguez, el gran director de cine. Podría haber hecho un documental, pero sí que ha hecho ficción. Esta vez sí ha hecho ficción. Quizás porque ha pasado tiempo, nos lo van a contar. Hablamos de Anatomía de un instante, en un instante, aquí en Hoy por Hoy. Bueno. Vale. Con Cercas y con Alberto Rodríguez, con los dos. Y con Aitana y con Nacho. Ahora me siento mal porque Robert Palmer en ese vídeo se parece un poco a Jesús Gil en el jacuzzi. Me siento mal haber descrito eso. Pero seguro que ese vídeo no era Simply Irresistible. Es que yo creo que era otra canción. Era otra canción, sí. La que están rodeadas. La que estás diciendo, esa es otra canción de Robert. Qué pena que todo sea en directo y no se pueda borrar nada. Bueno, cuando todo lo que nos ha pasado en el programa de... ¿Has visto, Pepe, el prestigio del abierto? Enseguida nos desdicen. Ya lo hemos perdido el prestigio del abierto. Me voy a meter en otro jardín, ¿no? Me voy a meter en otro jardín, que es el de Eduardo Barba, que es el que toca, y ya pueden llamar al 900, 100, 800 para cualquier duda, preguntan que tengan sobre jardín o plantas. Y además vamos al invierno y el invierno tiene muchas preguntas, porque hoy precisamente Eduardo Barba va a hablar de los factores climatológicos y geográficos que determinan las diferencias de cultivos en España. Venga, 900, 100, 800, dudas y cuestiones y consultas sobre las plantas. Vale, 3 cosas con Martín Bianchi, 15 minutos de fama para cerrar el programa. El divorcio de los Javis, se separan. Sí. Algo más del juicio de Genoveva Casanovas y la revista Lecturas, que ella ha perdido parcialmente. Y claro, el caso del estrangulamiento de Encarnita Polo en una residencia por parte de un compañero, supuestamente estrangulada. Bueno, es una cosa como súper sórdida, ¿no? Claro. Bueno, ya nos lo contará Martín Bianchi. Pues a ver qué nos cuenta Martín Bianchi sobre estas 3 cuestiones. Ignacio Escolar, Mariola Urrea, Carlos Navarro Antolín. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.